¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos al coloquio virtual estudiantil de ciencia de datos. Tengo el honor de presentar a ustedes a Diego Halfter. Él trabaja en Brainfood, es socio y MD de México para la firma de consultoría en data y tecnología Brainfood. Previamente Chief Data and Analytics Officer en Justo, con más de una década de experiencia en estrategia empresarial, análisis de datos y liderazgo de equipos. Diego es reconocido como un experto en su campo, recientemente nombrado como uno de los top 20 líderes en inteligencia artificial en México por la revista Forbes. Muchísimas gracias por estar aquí y te doy la palabra en tu plática que se llama Los datos e inteligencia artificial al centro de la estrategia empresarial. Muchas gracias. No, Adelante. hombre, no, primero que nada, mil gracias por la invitación, doctora María del Pilar. Un gusto estar aquí. Y qué bueno poder platicar con todos ustedes, de verdad que es un gusto. ¿Qué les puedo decir? Me apasiona este tema. Creo que los logros fueron más bien una consecuencia de lo mucho que me gusta, entonces para mí es un placer poderles platicar un poquito de esto que me encanta. Entonces déjenme vuelvo a compartir mi presentación, que la quité por un segundo, y empezamos. Bueno, primero que nada, pues creo que no les voy a platicar tanto o mucho más de quién soy, pero esa va a ser la primera parte. De ahí les voy a contar un poquito de qué es la inteligencia artificial. Esta parte es tan interesante porque por lo que están estudiando y si ya están aquí, estoy seguro que ya conocen un poco de qué es esta Uh-huh. inteligencia artificial, pero creo que siempre ayuda mucho el tener esa fundación de conocimiento para que partamos de ahí y empecemos a construir a partir de ahí. Uno de los puntos que se me hace más interesante es justo después platicar cómo llegamos a este momento de cambio tan drástico, porque si lo han visto, hasta en la sopa nos está saliendo temas de inteligencia artificial. Y por último, consejos prácticos, ya visto desde la perspectiva de negocio, tanto si ya trabajan como si están buscando trabajo en este campo, que es todo el mundo de ciencia de datos, ingeniería de datos o posiciones relativamente nuevas como un data translator. ¿Qué es lo que yo les recomendaría que deberían de traer a la mesa en estas compañías en las que van entrando o en las que ya están, como para poder acelerar esa generación de valor en la compañía? Pero bueno, ¿quién soy? Creo que ya aquí la doctora hizo el favor de hacer una gran introducción. Este, bien, lo dijo, hoy soy socio de una consultora que nos especializamos en data. Me encanta porque es una consultora que es 100% agnóstica a la industria, es decir, participamos en minería, en retail, en CPGs, en salud, en aeroespacial, de todas las industrias, pero con una misma vertical o un mismo foco, que es el mundo de los datos. Entonces vamos desde la estrategia, que hoy se le conoce como estrategia de datos, hasta la implementación, ya sea desde el inicio, que es la parte de ingeniería de datos, cómo podemos crear estos flujos de información, hasta cómo podemos generar valor con esta información, que sería más la ciencia de datos, o hasta último extremo, la parte de inteligencia del negocio. Eso es lo que hacemos en Brainfood. Lo comento porque también vale la pena ese pequeño anuncio por si quieren aplicar. Estamos abriendo la oficina en México, entonces va a ser un gusto ver sus ustedes por ahí. Aparte de esto, fui ex Chief Data y Analytics Officer en Justo, una startup que es el primer e-commerce digital con, bueno, 100% digital en México, 100% mexicano, somos muy orgullosos de eso. Y pues padrísimo, también se lo recomiendo mucho si no lo conocen, bájenlo, hagan un pedido y vean la diferencia que hay contra un retail tradicional. Aparte de ello, pues sí, 12 años de experiencia liderando distintos equipos en temas de data y analytics, pero pues bueno, de todas partes. Y ahora sí, pasemos a qué es la inteligencia artificial. Como todos saben, creo esta definición es de lo más común, por decirlo de alguna manera. Todos lo han de conocer, pero aún así lo refraseo. Cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a los sistemas o las máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar de forma iterativa a partir de más información que vayan recolectando. Check, ¿no? Creo que todos dominamos esta definición, pero algo que a mí me encanta hacer es abstraerla. Y hay tres partes bien importantes en esta definición. Primero, sistemas o máquinas. Y cuando hablamos de esto nos referimos a tecnología. Lo segundo, la toma de decisiones, imita la inteligencia humana. Y por último, los datos.
Entonces, no existe inteligencia artificial si no tenemos una toma de decisiones, una buena tecnología y datos de por medio. Esto lo dejo muy en la mesa siempre que lo platico, porque quiero que lo vean no como un fin, sino como una herramienta que parte de estos tres indicios, ¿no? Tecnología, toma de decisión, que es más estrategia, y datos. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Y aquí se ponen las cosas bien interesantes. Como todos ustedes, estoy seguro, saben, la inteligencia artificial no es un término nuevo. Si ustedes, como yo, son fan de Isaac Asimov, ya veían que estaban platicando de esto hace muchas, muchas décadas atrás. De hecho, desde 1950 aproximadamente, que se crea la prueba de Turing, ya se tenía este concepto de un autómata, de una inteligencia artificial. Entonces, y si se quieren volver locos, el tema de autómata ya venía desde la Ilíada. Entonces, esto siempre estaba en la conciencia humana, se empieza a escribir realmente del tema alrededor de los 50 y hoy, curiosamente, todos empezamos a hablarlo. Hasta mi tío me platica si van a automatizar su trabajo a través de la inteligencia artificial. ¿Por qué se dio esto? Y aquí la forma más fácil de explicarlo, al menos para mí, fue a través de estos tres grandes puntos que nos han traído esta situación, en donde aunque ya existía, es apenas hasta ahorita que estamos teniendo ese punto de inflexión tan marcado en el tiempo, en donde ya no se volvió una opción la inteligencia artificial, sino una necesidad en las compañías. Pero bueno, el primer elemento del que estoy platicando es esta explosión de la conectividad y generación de datos. Desde el 86, si no mal recuerdo, creo que se acuña el término de Big Data y es por dos científicos de la NASA que empiezan a hablar sobre lo que iba a ser el problema del Big Data, que es estamos empezando a generar tantos datos que nos es imposible manejarlos, procesarlos y o recopilarlos. Entonces, algo que se ha dado en estos últimos años es que si de por sí desde el 86 ya detectaban esta problemática, hoy nos estamos enfrentando a ella en el día a día. ¿Cómo? A través de algo que aunque no creo que exista este nombre, siempre lo pongo porque no he oído cómo ponerlo en español mejor, que es la sensorización masiva. Entonces, si se dan cuenta, hoy casi todo tiene sensores. Si tienen en su casa algún foco inteligente, bueno, tiene un sensor. Si tienen en una compañía, han tenido una aproximación, seguro han visto que ya casi todas las máquinas tienen sensores para encontrar desperfectos en su cadena o en distintas partes. El punto es que toda esa información se empieza a recopilar y se empieza a juntar en un lugar. Parte curiosa, normalmente diríamos en un mismo lugar, eso no es cierto, normalmente se recopila en muchos lugares. Ya el que eso lo conjuguemos en una sola o única fuente de la verdad, ya esa es otra problemática. El punto es que estamos en un mundo en donde si antes hablábamos de generar gigabytes, zettabytes, hoy ya estamos hablando de muchísimos petas o muchísimos zettabytes. Que si a ustedes les tocó, a mí al menos en mi infancia lo hice, yo tenía los floppy disks que les cabía, no me acuerdo cuántos megas, pero una cosa tristísima, 5 megabytes o algo así. Y hoy, bueno, ya no hay un disco duro que no esté sobrepasando 1 terabyte, o al menos es bastante común. Y hoy, pues ya tenemos esa transición épica. La siguiente es para mí la más interesante, evidente. Bueno, sí, la más interesante porque aquí es donde me he especializado, es la parte de cómo hemos creado nuevas tecnologías y algoritmos para analizar esta información. Entonces ya no solo es una problemática de la cantidad de información que se está generando, sino ahora sí cómo la analizamos de una manera mucho más eficiente. Y ahí empezamos a crear muchísimos nuevos modelos analíticos o nuevos métodos para analizarlo, nuevas especializaciones, carreras completamente nuevas, que nos llevan a lo último, que esta no es la más interesante, o sea, para mí esta segunda es la más interesante porque les digo, me apasiona, pero la tercera siento que apenas estamos en la punta del iceberg. Si me preguntaran hacia dónde va el futuro en cuanto a ciencia de datos, es a esta especialización de cómo aumentar la capacidad en la que procesamos y almacenamos esta información.
El almacenamiento es evidente. Lo que antes, por ejemplo, si tenían un correo de Yahoo, de Hotmail, este, híjole, no me acuerdo de cuánto eran, pero no superábamos los pocos megabytes, por decirlo así, que para almacenar nuestros correos. Hoy casi todos te hablan de terabytes, como les decía antes. Entonces, el almacenamiento, hemos visto también esta curva exponencial en cuanto al aumento de almacenamiento y igual una curva, pero hacia abajo, del costo por cada gigabyte que se almacena. Esto nos aumenta las capacidades para poder tener esta información. Pero lo que se me hace muy interesante es el tema del procesamiento. Si todos aquí conocen el tema de lo que es la nube, saben que ahora tenemos acceso a poder procesar información a una velocidad muchísimo mayor de lo que hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años era imposible. De hecho, si querías correr un modelo complejo con varios factores, necesitabas pensar en irte a una universidad que tuviera acceso a una computadora, a una supercomputadora, que se le conocía así, para poder tener la posibilidad de hacerlo. Hoy en día no es necesario, hoy en día nos podemos conectar y ocupar ese sistema de procesamiento, bueno, esa ampliación de procesamiento y poder correr distintos modelos en el mismo. Entonces, este acceso a, a mayor poder de procesamiento, por lo que hoy Nvidia vale lo que vale, ha sido para mí un cambio drástico y el por qué AI se ha vuelto este referente en todas partes, por decirlo así. Pero bueno, pocas palabras, regresamos al tema de inteligencia artificial. Esta conjugación de tres factores nos ha traído a que hoy tengamos este cambio de paradigma en tema de inteligencia artificial y nos esté pasando como hace 20 años nos pasó con la computadora. Me da gracia porque creo que olvidamos bien rápido, pero los procesos de transformación tienden a ser largos. Pero cuando los vivimos, siempre creemos que va a ser mañana. Y no, hay un periodo de transición. ¿A qué voy con todo esto? Pues bueno, la computadora personal y el Internet se empezó a hacer accesible a partir del 74. Y es a partir de los 90 en donde realmente vemos una transformación sin paradigma, como hoy lo estamos viendo con el AI. También vemos esa transición, un periodo de adaptación en donde las compañías empiezan a entender cómo utilizarlo, cómo apalancarse, cómo generar valor y no solo la compañía, sino también el mundo académico, ¿no? Pero bueno, como les decía, ahora regresando a este tema de ya y más directo, ¿por qué se ha vuelto importante el actuar hoy? Por esto mismo que les digo, hay un truco en esta gráfica que no muchos se dan cuenta curiosamente, pero si uno la ve de pronto, tal vez cree, bueno, el crecimiento ha sido lineal, ¿no? Parece que es una línea recta. Aquí el truco es que el eje de las Y es exponencial, entonces no, de hecho no es una línea recta, es una curva exponencial en donde estamos aumentando de forma vertiginosa nuestra carga computacional o forma de procesamiento que se mide en flops con cada día que está pasando y cada vez nos estamos acelerando más. También porque está pasando esto, se ha vuelto interesante, pero es que antes, por lo que les comentaba del acceso a la capacidad de procesamiento, todos estos sistemas venían normalmente de la academia y o de algunas compañías que tenían una inversión vertiginosa para tener estas supercomputadoras, para tener acceso a esto. Hoy en día, en realidad, el talento viene de muchísimas formas y personas que se conjugan en estas compañías que todos los días están trayendo nuevas cosas a la mesa. Y esto ha hecho que cada vez que uno abre el periódico ya salió una nueva versión, ya sea Gemini hace unos meses, ya sea ahorita con Sora, ChatGPT, seguramente ya va a sacar una nueva versión, que ahorita estamos en 4, por cierto, si no lo usan es sensacional, evidentemente, y así sucesivamente. Ahora, vamos ya a traer esto al mundo de los negocios, y esta es la parte que se me hace bien interesante. Si se dan cuenta, me regreso rápido a esta diapositiva, tenemos que el mundo de los modelos o de los nuevos algoritmos está creciendo de forma exponencial y muy, muy rápido. Pero de cierta manera el mundo o el sector privado le ha costado crear esa adaptación. Porque como les digo, no es instantáneo. Cuando cambiamos, o sea, no solo es que hay personas que le tienen miedo al cambio,
que es algo inherente del ser humano, sino que también el cambio es doloroso y es difícil, es una transición. Entonces, cuando hoy creo que hoy, si hay algo que ha pecado el mundo del sector privado es de ese fear of missing out, como ese miedo de que se están perdiendo de algo. Pero aquí es donde entro yo y les digo, no, no se están, o sea, se están perdiendo de algo enorme, sí, pero no por eso van tarde. Hoy es un gran momento para montarse en esta ola y para cambiar. Mañana tal vez sí sea muy tarde, pero hoy es ese momento. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Si ven esta gráfica que me encanta porque de una manera muy sintetizada nos muestra algo bien interesante y es cómo se han aplicado distintas metodologías que han nacido de la inteligencia artificial en las distintas industrias. Si se dan cuenta, tal vez en el mundo automotriz, el tema de RPA, de procesos automatizados, procesos robóticos automatizados, Robotic Process Automatization, se ha implementado bastante bien. Los invito, si un día tienen la oportunidad, vayan a la planta de Puebla de Volkswagen y es impresionante cómo utilizan RPA en toda la planta. Lo tienen en cada parte de su cadena de valor. Pero de ahí nos vamos a un retail y nos damos cuenta que pues apenas el 21% de las empresas han empezado a adoptar estas aplicaciones, aun cuando hay muchos casos de uso de cosas que se pueden automatizar a través de procesos robóticos. ¿Por qué pasa esto? Por esto mismo, es una transición. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar con nuestro talento, con nuestro conocimiento y llegar ahí y empezar a hacer este cambio, porque al final es una generación de valor, es algo que nos conviene a todos, ¿no? Por decirlo así. Otro ejemplo clarísimo, el tema de Machine Learning. Hoy estoy seguro que en sus cursos lo están viendo, lo están aprendiendo, pero si nos vamos a una realidad del sector privado, vemos que solo el 54% de las high-techs lo están implementando. Y high-techs me estoy refiriendo a compañías bien relevantes de Estados Unidos, dígase Spotify, dígase Airbnb, dígase Google, etc. Telco a un 45%, pero igual tenemos que, por ejemplo, un consumo masivo está a un 12%. El consumo masivo son, por ejemplo, CPGs, o Pharma un 15%, o Infra 15%. ¿Por qué recalco tanto esto? Porque siento que en estos últimos 2 años sí ha habido una ola de desmotivación, tal vez decirlo así, en donde mucha gente ha creído, ya se creó los nuevos LLMs, GenAI, entonces, pues ya todo se resolvió y todo va a hacer generar valor rápidamente. Cuando en la realidad eso no está pasando, todavía está faltando este traductor, esta persona que llegue a las compañías, que llegue al sector académico, que encuentre dónde está ese valor y que lo transforme en valor realmente. Entonces sí los invito muchísimo a esto. Están en la carrera, si están en ciencia de datos, están en la carrera, en la maestría adecuada, entonces súper bien por ahí. Si no están, los invito a que se involucren. Tuve un caso de un data analyst que hoy ya es científico de datos bastante bueno, que de hecho le estudió veterinaria y terminó, dijo, me metí a un curso, me apasionó y empezó a hacer una carrera a través de distintas fuentes de aprendizaje y terminó, lo terminamos contratando y ahora está haciendo su carrera de él. Creo que es un mundo bien apasionante. Pero bueno, aquí sí que padre, todo se ve bien a grandes rasgos. Bajémoslo a ejemplos, ¿no? ¿Cómo realmente se ven estas aplicaciones en el mundo de negocio? Aquí les traigo toda una diapositiva de ejemplos de qué podemos hacer en las distintas compañías en las que hemos trabajado, pero me voy a enfocar en las que tengo circuladas porque son las que yo he hecho e implementado en algún momento junto con mis equipos en distintas instancias de mi carrera. Pero, ¿cómo incluimos temas de inteligencia artificial en la gestión de inventarios optimizado? Pues claro, en toda la, o sea, de hecho les voy a decir que si entramos a una compañía en donde ni siquiera se tienen modelos de proyección de series de tiempo, que sería lo más básico, empecemos por ahí. Ya ni siquiera se me lancen a un tema de inteligencia artificial, vayamos paso a paso. Pero ya que tengan un modelo ingenio que se le conoce, tendencia, estacionalidad,
tal vez pasemos a un modelo de Holt Winters y de un modelo de Holt Winters tal vez pasemos una red neuronal, de ahí tal vez podemos pasar un Graph Neural Network y vayamos creando, ¿no? Construyendo a partir de ahí. ¿Qué otros son interesantes? Los modelos de evaluación de ubicaciones para temas comerciales o de logística. Entonces hay un modelo que se llama modelo de semillas, que se lo utiliza en distintas compañías, siendo justo la última de ellas, cuando queríamos abrir nuestros micro fulfillment centers, la forma para decidir dónde abrirlos era a través, y por eso se llama modelo de semilla, de lanzar miles de millones de semillas a distintas zonas y a través de lo que ya conocíamos de qué eran esas variables que nos movían la aguja, que nos indicaban si iba a ser un buen o mal almacén, podíamos proyectar dónde era la mejor ubicación para poder estar. Aparte, aprovechemos, les digo que aquí en México tenemos acceso a una herramienta que es brutal, que es INEGI, súper útil todos los datos abiertos. Hace poquito, de hecho, celebramos el Día de Datos Abiertos y yo no me canso de decir que INEGI es un gran aliado para el científico de datos, porque si nos salimos de, es difícil a veces conseguir ese estilo de datos en otros países. Brainfood, por ejemplo, estamos en toda Latinoamérica y les puedo decir que INEGI es de lo mejorcito que se van a encontrar. Entonces aprovechémoslo. La otra que se ha vuelto bien interesante en los últimos tiempos es la optimización y ajustes de precios dinámicos. Lo voy a aterrizar a algo que tal vez muchos de ustedes lo han utilizado, tal vez no, pero si han comprado un boleto de avión, han visto que el precio varía dependiendo del momento en que lo compres, qué tanto se ha llenado el vuelo, eh, cuántas semanas antes. Hay muchos factores que incurren en esto. Entonces ahí nacen estos modelos en donde dependiendo de tu elasticidad van moviendo este precio porque no va a valer lo mismo para todas las personas. Digamos, si tú tienes que hacer un vuelo de negocios para un contrato muy, muy grande y tienes que irte a Monterrey hoy en la tarde, vas a estar dispuesto a pagar una cantidad muchísimo mayor a que si vas para ver unos amigos dentro de 3 meses. Entonces, a eso nos referimos. Y ahí las compañías han visto una oportunidad muy grande en cómo crear esos modelos de precios dinámicos, cómo variamos a través de esas elasticidades para poder captar el mayor valor posible de cada uno de estos usuarios. Esto no solo se aplica en el mundo de los aviones, también lo podemos ver en el retail, evidentemente más regulado por el tema de precios, de competencia, pero sí podemos ver diferencias entre distintas ciudades. Por ejemplo, va a ser distinto el tomate que lo compremos aquí en la Ciudad de México a que lo compremos en Monterrey. O algo más simpático, yo soy del norte, soy de Sonora, allá en Sonora es un poco más costosa la tortilla de harina, porque saben que va a ser un bien regular de consumo para nosotros, mientras que aquí las tortillinas tía Rosa, pues no, o sea, podemos vivir sin ellas, mejor nos vamos al otro. Ahí es donde entra esto. Entonces, lo que estás buscando es a través de la detección de patrones, cómo clusterizamos y podemos asignar un precio que vaya más en relación al valor que le da el consumidor. Otra que se me ha vuelto bien relevante en estos tiempos, que se apalanca de la inteligencia artificial, es el modelo de atribución de ventas avanzadas. Es decir, por qué llegamos a comprar lo que estamos llegando a comprar, o la optimización de flotas de carga y rutas con Machine Learning. Este es súper interesante. En justo era nuestro día a día. Si, digamos, teníamos 10,000 pedidos en un día dentro de la Ciudad de México, ¿cómo podíamos un recurso tan finito que es nuestras camionetas, repartirlas de la mejor forma para que siempre estuviéramos a tiempo? Teníamos una entrega del 95% al momento de que me salí. O sea, 95% de nuestros pedidos llegaban a tiempo y era gracias a este modelo de optimización de rutas, que lo que hacía es que lo distribuía por nodos y te decía, bueno, si vas a ir a distribuir a esta zona, entonces esta es la mejor ruta que tienes que recorrer. Y empiezas a detectar patrones como, por ejemplo, si está el periférico, oye, pues este pedido que falta está al otro lado del periférico. Pues bueno, perfecto. Ese no lo vayamos a entregar en esta ruta porque solo cruzar el periférico te va a tomar 40 minutos, por poner algo. Esas son cosas que tal vez el instinto, el sentido común no los va a dictar,
pero lo que estamos logrando con la inteligencia artificial es masificar ese sentido común, en pocas palabras, y lograr que tengamos una herramienta al acceso a todas las personas que les dé estos hallazgos o cosas que a las personas tal vez nos tocó mucho tiempo. A mí me tocó años y años de vivir en la Ciudad de México, saber que pasar por Reforma después de las 6 de la tarde me iba a triplicar el tiempo de traslado. Entonces, por eso es tan importante este estilo de solución. Y por último, el modelo que a mí me ha encantado porque le dediqué junto con mi equipo lágrimas, sangre y de todo, pero ha salido muy bueno, es el modelo de predicción de abandono. Entonces, ¿qué es el abandono en parte? Cuando uno crea un negocio digital, digo, y también en el modelo tradicional de negocios es muy evidente, pero en el digital se ha vuelto aún más contundente por lo evidente que son las variables. Una cosa que nos miden muchísimo inversionistas y también nosotros es cuántas personas te están dejando de consumir después de que te consumieron. Eso es una medida de abandono, o como se le dice en inglés, de churn. Entonces, si yo, Diego, consumí justo, ¿cuál era mi probabilidad de que te abandonara? Pues eso era lo que calculábamos y era súper interesante. No voy a entrar tanto a detalle porque hay unas diapositivas más adelante. Me gusta este ejemplo en particular para relatar. Pero bueno, ¿por qué se ha vuelto tan relevante no solo estas que les conté, sino estos modelos avanzados para calcular el Customer Lifetime Value, lo que va a valer la vida de un usuario con nuestras plataformas, o los Marketing Mix Model, que seguramente los han escuchado por ahí, o los reconocimientos de voz, chatbot, etcétera? Por tres razones muy sencillas. Una, o aumentan las ventas de la compañía, o reducen los costos, o mejoran la experiencia de los usuarios. ¿Se necesitan más? No, estamos hablando de los tres KPIs principales en la gran mayoría de las compañías. Entonces, ¿por qué resalto mucho esto? Porque si nosotros no tenemos claro que el modelo que estamos desarrollando impacta una de estas tres métricas y o impacta una de las submétricas que impactan después a esta, entonces nuestro modelo es incorrecto. No podemos crear nada de inteligencia artificial si no nace de una necesidad específica del negocio, a menos que nos dediquemos a otra cosa, ¿no? Podemos estar en el mundo académico, que es padrísimo, y entonces ahí sí dediquémonos a ver cómo mejorar algo por el hecho de mejorarlo. Pero en el sector privado sí es bien importante el cómo podemos conectar ambos mundos, ¿no? El cómo podemos generar ese valor, crear esa necesidad y a partir de ahí ahora sí lo genero. ¿Por qué lo resalto? Porque normalmente, en mi experiencia, algo muy común con grandes científicos de datos que me ha tocado trabajar es que tratamos de saltar a la solución lo más rápido posible sin entender realmente qué es el problema que estamos resolviendo y si ese problema que estamos resolviendo en verdad genera valor. O algo tan sencillo, puede que sí genere valor, pero puede ser la prioridad número 58 de la compañía, mientras que tienes otros 57 problemas que son los que tienen en el top of mind, en la mente o a primera vista. Entonces, por eso hice un compendio bastante rápido de cuáles son los errores más comunes que me topo en las compañías cuando implementamos AI. La primera es la parte más estratégica y estas son recomendaciones, les digo, si ya trabajan excelente, tomen nota y si no trabajan también tomen nota, porque seguramente les va a tocar lidiarlo en cualquier compañía o industria en la que estén. La primera es tener expectativas irreales sobre lo que se va a lograr con la inteligencia artificial. Entonces siempre demos ese paso hacia atrás y digamos, a ver, tampoco es que voy a meter un API a, no sé, a ChatGPT y les va a solucionar la vida a la compañía. Para nada, en lo más mínimo. Si no hacemos las preguntas correctas, no esperemos las respuestas correctas. Entonces sí tengamos esa empatía para generar esa expectativa muy real con nuestro stakeholder, con esa parte del negocio. La otra es no comprometerse conscientemente. Entonces, si ya sabemos que hay una necesidad, perfecto, vamos de la mano y vamos caminando firme hacia resolverla. La otra es la falta de objetivos claros o ignorar la gestión del cambio. Esto es una parte bien importante.
No por hacer el modelo ya va mágicamente a funcionar en una compañía, tiene que venir acompañado con un cambio hasta organizativo, se podría decir. Entonces, si es una compañía que tiene una madurez baja en cuanto a la toma de decisiones con base en datos, perfecto, tal vez ahí les va a tocar hacer todo un tema de cursos, de ir paso a paso, de llevarlos de la mano, a diferencia de una que tal vez sí sea más madura, y aún en las maduras también va a ser un tema de, oye, pues antes utilizabas A, creé B, que es mejor, pero pues te acompaño para que haya esa gestión del cambio, para que veas las mejoras por ti mismo y que lo adoptes en tus procesos. Y por último, y lo más importante últimamente, el ignorar consideraciones éticas y legales como la parte de privacidad de datos. Ahora, creo que se benefician mucho ustedes. Hoy seguimos, aún después de 10 años de levantar la mano al respecto, con una escasez de talento en esta área. A mí me impresiona, pero de verdad, cada vez que veo que un amigo pierde el trabajo, ya sea por un layoff o por cualquier razón, que esté involucrado en esta área de data science, son poco el tiempo que pasa en encontrar un nuevo trabajo. Y lo que pasa es que sigue habiendo mucho una exigencia por parte del sector privado para seguir creciendo sus equipos. Ahora, esto llega a un límite, evidentemente, y ahí es donde viene esta parte de seguir ganando conocimiento. No nos quedemos solo con lo que aprendimos en la universidad, sino también vayamos integrando nuevos conocimientos, nuevas formas de ver las cosas para seguir siendo tan requeridos en el mundo en general, ¿no? Y por último, la parte de datos y desarrollo. Les juro que va a ser este dolor de cabeza que les va a perseguir un poquito. Uno tiende a asumir que una compañía multinacional con miles de millones de dólares invertidos va a tener todo resuelto, va a tener un repositorio de información perfecto, un esquema de datos de última generación. La realidad es que no. Y está bien, hay que ser empáticos. Esto es un periodo de transición, como les compartí anteriormente. Tómenlo esto no como un bloqueo, sino como un reto de todas las cosas que pueden mejorar y hacer con estas compañías. Entonces, si se encuentran con una mala calidad de datos, perfecto, veamos cómo mejorar esa calidad a través de un mejor ETL, mejores flujos de datos. Oye, es que no hay un ingeniero de datos. Va, dependerá mucho de la compañía, ya sea que ustedes quieran ganar esas habilidades, que a mí me sirvió muchísimo, o que vean con la persona correcta para traer este equipo de ingeniería de datos y afiáncense. Demás, es bien interesante cómo veanlo más como un potencial para su carrera si llegan a toparse con esto, en lugar de que, uff, no, pues hay mala calidad de los datos, entonces no puedo hacer nada. Y así con toda esta parte de desarrollo, datos y desarrollo. La única que sí me va a quedar un poquito como para reforzar es esta parte de falta de mantenimiento y monitoreo en los datos de inteligencia artificial. Esta problemática cada vez se vuelve más relevante porque, aunque, como les mencionaba, estamos en un periodo de transición, ya muchas compañías llegan a estar en este periodo de poca a algo de madurez, o sea, ya no están en pañales, sino ya están ahí. Y hoy uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan es al cómo lograr que estos modelos sean sostenibles a través del tiempo. Entonces se crean estas nuevas posiciones que son bien relevantes, como un MLOps, que es una persona que se encarga de que el modelo no solo logre su función, sino que la logre a través del tiempo y de forma limpia y que siga dando los mismos resultados, no solo hoy, sino mañana, en una semana, en un mes o en un año. Entonces, esta parte es clave. Y cómo seguirlo reentrenando, ¿no? Porque también no lo que hiciste ayer te va a servir para mañana necesariamente. Tal vez sí, tal vez un año, tal vez dos, pero en algún momento va a requerir esa actualización. Pero, como les prometí, regreso al ejemplo del modelo de abandono. Otro de los grandes errores que podemos llegar a cometer como un científico de datos es no valorar nuestro trabajo. ¿Y a qué me refiero con valorar nuestro trabajo? Normalmente cuando llegamos a dar una solución, queremos saltar de 0 a 100. Entonces, si lo vemos en esta escala, que seguramente lo han visto en alguna clase, porque al menos yo me acuerdo que en la universidad me tocó verlo bastante,
queremos pasar desde esta parte de reportería o de análisis de diagnóstico hasta ya un tema prescriptivo de un solo salto, perdiendo de vista que en cada uno de estos peldaños se puede generar valor. ¿Por qué es esto importante? Porque si me dijeran que puedo pasar de 0 a 100 en un día, no les creería, porque no es factible, no es posible. Tiene que haber un periodo, como todo lo que les estaba contando. Entonces, mi recomendación, y por eso pongo el modelo de abandono, es que vayamos paso a paso y solidifiquemos cada uno de esos pasos para que a partir de ahí podamos seguir construyendo y que esa construcción sea forma vertical y no que cada vez que queremos hacer un piso más a la casa se nos derrumbe el piso de abajo y así vayamos, ¿no? Entonces empecemos con buenos cimientos y vayamos. Les doy este ejemplo del modelo de abandono, porque evidentemente en Justo, me encanta dar ejemplos de Justo porque es mi experiencia más cercana y porque aparte le tengo todo el cariño del mundo, ya les digo yo, compren en Justo, no hay frutas y verduras más frescas que las que encuentren ahí. Tal vez en la central de abastos, pero aquí se las llevan rápido a su casa. Teníamos este problema de entender cómo calculamos la probabilidad de que una persona apenas en su primera compra era, podía abandonarnos, por decirlo así. Entonces, esto es un modelo que puede partir de una regresión logística que después se puede pasar a un modelo más de probabilidades, un poquito más a detalle, que yo desde el inicio que me plantearon este problema dije, o sea, sí que padre, hagamos este modelo porque lo que te ayuda muchísimo es si tú ya sabes desde la primera o segunda compra que un usuario tiene una alta probabilidad de que te abandone, puedes accionar distintas palancas comerciales, ya sea mandarle una oferta, mandarle una hoja escrita por nuestro founder de los beneficios que tienen Justo, mandarle mercancía. Hay muchas cosas que tú puedes hacer si tienes esta información. Pero yo decía, ¿sabes qué? Vayamos por partes y vayamos generando valor. Entonces, en lugar de decirle a mi jefe, a Ricardo, el CEO, oye, te voy a tener esto dentro de 6 meses, le dije, ¿sabes qué? Partamos de hacer un análisis de diagnóstico en donde yo te averigüe cuáles son esas palancas que te impactan a tu abandono, que puede ser el que te llegó tarde, el que te entregó un producto malo, el que si solo te compró alcohol en la última compra. Hay muchas palancas de abandono. Y con eso ya podemos empezar a accionar distintas palancas en el día a día en el negocio. Y esto era una semana en lugar de 6 meses. Les dije, esto te lo doy en una semana, en un mes te doy esta otra cosa que va más hacia la parte de predictivo. Y eso sí, ya en 6 meses que hayamos iterado, que hayamos entrenado el modelo, llegamos a esta solución final. Repito, ¿cuál es el problema? Que queremos llegar de 0 a 6 meses sin entregar nada, prometiendo este gran modelo que seguro lo vamos a entregar, pero pues hasta se pierde muchísimo esa credibilidad con el negocio si los hacemos esperar. Entonces les recomiendo muchísimo que aprecien su trabajo, denle valor y vean cómo un análisis tal vez de frecuencias, o sea, un histograma, les puede traer grandes beneficios al negocio. Platíquenlo, siempre es bien importante. Este es un gran ejemplo, porque a partir de ahí, de entender estas palancas, que en un inicio fueron 5 palancas, empezamos a hacer toda una nueva estrategia de Justo, que terminó desembocando ahora sí en un modelo que ya tenía más de 300 variables que nos daba esta probabilidad. Pero partió de estas 5 palancas. Y ya por último, para pasar a preguntas y respuestas, hablo demasiado rápido, pero creo que era importante pasar por todo. Ya hay en preguntas y respuestas, si algo no quedó claro, con todo el gusto se las voy resolviendo. Pero con lo que quiero cerrar son con los consejos. Estos consejos, aunque parezcan casi de libro, no lo son, son de experiencias pasadas. Cada una de ellas tienen un proyecto, un trabajo que tuve en el pasado que las reforzó. Y pues en pocas palabras me gusta traerlo aquí porque si les puedo evitar un dolor de cabeza en su carrera profesional, pues qué mejor. La primera, y me encanta, casi todas suenan en verdad por sentido común, pero miren, a mí me faltó ese sentido común en ese, en ese momento y yo tal vez no lo reforcé de la manera correcta con la compañía en la que trabajaba. Pero la primera es que la estrategia corporativa, y de ahí el título de esta presentación, y la inteligencia artificial tienen que ir de la mano, sí o sí.
O sea, no podemos estar creando una herramienta que va a cambiar por completo la forma de trabajar en una compañía sin que se le esté incluyendo al negocio en esa toma de decisiones. Entonces, esto es un trabajo en conjunto. No podemos trabajar, un equipo está viendo para allá y otro equipo está viendo para allá. Tenemos que ir tratando de enfocar estos esfuerzos, porque aparte de todo eso nos va a dar también esa aceleración que necesitamos. ¿Por qué? Porque el desarrollar una estrategia de datos buena, sostenible a través del tiempo, no les va a bastar con un año o con 2 años. Son muchos años de esfuerzo y son muchas, muchas horas de romperse la cabeza para solidificarlo. Entonces, si ustedes solo están viendo su camino para desarrollar estrategia de datos, lo único que va a pasar es que van a perder esa credibilidad y no por nada la posición dentro del C-Level que más rotación tiene es la de Chief Data Officer. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los Chief Data Officers se lanzan a hacer esta strategy sin involucrar al negocio, sin estar dando ese tema de credibilidad y terminan perdiendo el trabajo. Entonces, mi recomendación, súper importante, tengamos claro hacia dónde queremos ir, esa estrategia hacia largo plazo, pero siempre estemos buscando cómo generar valor en el corto plazo, ya sea con reportería, ya sea con análisis de diagnóstico, creando mover algo. La siguiente es que es bien importante tener el apoyo de la mesa directiva. No necesariamente se tienen que ir hasta el C-Level o lo que sea. Mi recomendación, cuando empiecen a buscar trabajo, si ya tienen trabajo, hablen con el que va a ser su siguiente, su supervisor, su jefe inmediato, su gerente, la posición que tengan, y siempre validen que tengan las mismas convicciones que ustedes hacia dónde debería de ir esto. ¿Por qué? Porque si tienen ese apoyo, les juro que tienen la mitad de la batalla ganada. Y así es bien importante que su jefe vaya con el que le sigue y sucesivamente. La otra, me encanta porque estas siguientes van muy de la mano, pero la primera es nunca subestimen la fase de planeación. Cada día que le inviertan a la planeación de un proyecto van a ser semanas de ahorro que van a tener en la ejecución, pero les digo que va muy de la mano. Tampoco se me enfrasquen meses y meses planeando, porque al final la ejecución no es todo. Entonces tienen que siempre encontrar un balance entre una y otra, pero nunca caigan en estas falacias de planeo mucho, pero termino no ejecutando, o planeo poco y termino dándome de coscorrones en la ejecución. La siguiente es lo que les comentaba del mantenimiento. Los proyectos y los modelos se deben de actualizar y mantener para seguir siendo vigentes. Y ya por último, las últimas dos, que son, uno, que la estructura de una compañía debe de ir de la mano de la madurez del área. Esta se la digo normalmente a directores o ya C-levels que ven temas más organizativos. Pero siempre me han preguntado, oye Diego, ¿qué es mejor? ¿Estar centralizado en un área de data analytics o ser descentralizado? ¿O cómo lo ejecutamos mejor en células ágiles o lo vemos bajo una cabeza más jerárquica? ¿Qué? Les digo, la verdad es que no hay una respuesta correcta y esa es responsabilidad de quien sea el encargado en cada una de las compañías, el entender cuál es la madurez dentro de esa compañía. Porque muchas veces yo recomiendo partir de un esquema centralizado para poder otorgar esa calidad de datos, crear buenos flujos de información y poco a poco irlo descentralizando o para dar esa agilidad a la creación de valor a las áreas de negocio, pero no para todos es igual. Y si se dan cuenta, aún ahí es una transición, no es una sola fórmula le sirve a todos. Y por último, cómo respetar, hay que siempre tener esto en mente porque esta es nuestra obligación como científicos de datos, respetemos los límites éticos y legales, establezcamos reglas claras y documentemos. Importantísimo, nunca olviden dentro de su código ir poniendo estos hasheos para establecer qué estamos haciendo en cada parte del código, porque no solo propicia la colaboración, pero también nos puede dar ese lineamiento de qué hacemos y reevaluar si lo que hicimos es la forma correcta de hacerlo. Pues nada, eso sería todo para mí, pero les dejo nada más este meme que da mucha gracia. Me encantaría tener respuestas para todo, pero pues no existe tal cosa. Todos seguimos aprendiendo y esto se sigue moviendo muy rápido. Y esta pregunta me encanta porque me dicen, oye, ¿cómo va a impactar el AI en mi negocio?
La respuesta es estoy trabajando en ello mientras se lo pregunto a ChatGPT, ¿no? Y pues nada, así es esto. Si un día quieren seguir la conversación, tienen dudas de lo que es consultoría en data, o por pura curiosidad de las cosas que publico, me pueden seguir en LinkedIn, ahí hasta abajo. A mí o cualquiera de mis dos socios, David Albagli y Andrés Oxenberg, que ellos son chilenos, ellos están acá. Y les recuerdo, si están buscando incursionar al mundo de consultoría, no duden en mandarme ahí un correo por ahí. Y pues nada, un gustazo. Muchísimas gracias, Diego, por tu plática. Ha sido muy interesante y sobre todo yo estoy fascinada porque fíjate que en mi caso yo me dedico más al área de manejo de datos. Tuve muchos años trabajando en la industria y a veces me cuesta un poco de trabajo poderles transmitir a los chicos realmente que dentro de lo que es la ingeniería de software, tú tienes que llevar todo un proceso, no es nada más a mí dame mis datos en mi CSV, hago el modelo y la precisión y hasta ahí queda. Te lo juro que todo el tiempo estoy tratando de decirles, la vida no es tan sencilla, para que tú llegues a ese CSV no es que te lo va a dar el académico, sino que hay mucho involucrado en una compañía. Y sobre todo la parte de vayan dando valor, porque si tú no das un entregable y lo piensas dar hasta dentro de 6 meses, simplemente el presupuesto se te acorta porque no están viendo ningún resultado. Lo mínimo que tienes que entregar es el impacto que ellos al inicio, yo como por ejemplo lo que les digo es, tienes que cuando menos entregar el impacto que está generando el no tener tus datos o el no estar haciendo un análisis como se debe en términos de dinero o de tiempo o algo que pueda ser real y que ellos puedan empezar a trabajar. Correcto. Entonces, pues me da muchísimo gusto, muchas gracias. Y Un gusto. no sé si haya alguien que tenga dudas. Adelante, Tenemos por dos favor. preguntas aquí en el chat. Sí, Primero Edith. es Natalie, dice, después de estudiar la licenciatura en ciencia de datos, ¿qué especialidad sería recomendable realizar? Yo siempre recomiendo, entonces, va a depender mucho de la carrera profesional que quieras seguir. A muy grandes rasgos te podría dar dos. Entonces, si vas a especializarte hacia el mundo académico, creo que seguir bajo el mismo flujo es súper importante. Entonces, una especialidad en algún rubro dentro de la ciencia de datos que te atraiga o que te guste mucho, ya sea una especialidad en Visual Computing, por ejemplo, a mí me encanta, o en temas de NLP, si quieres meter, que ahorita aparte la transición a LLM se ha puesto muy de moda. Hay muchos. Ahora, si es más hacia el mundo del sector privado, mi mejor Ah, recomendación es dense, aunque sea 2 años de experiencia ahí también. en el campo antes de partir a regresar al mundo académico, a una maestría, a una especialización. ¿Por qué? Y aquí ya nos vamos a entrar un poquito a filosofía. Sí soy un gran partidario que uno es muy joven a los 18, 22 años como para tomar la decisión de qué se quiere pues dedicar el resto de su vida, entre comillas. Entonces yo, al menos en mi vida, en mi ejemplo, yo partí de demand planning, planeación de la demanda, pero en una farmacéutica. Ahí me di cuenta que el mundo corporativo no me llamaba tanto la atención, entonces me regresé, me fui a consultoría, que yo no conocía que era eso, y de consultoría como que me gustó mucho el modelo, pero era una consultora especializada en logística, porque iba conectada con la parte de planeación de demanda. Y dije, como que me gusta logística, pero quiero más. Entonces terminé cambiándome a una consultora estratégica. Aquí el punto es que tuve varios cambios porque ni yo entendía del todo qué era lo que me gustaba. Y fue hasta que lo hice que aprendí qué era lo que me llamaba la atención. Y no solo eso, también en qué era bueno, cómo, en qué aportaba yo valor, qué me diferenciaba yo. Y también eso, si a mí me preguntan, oye, ¿cómo ha sido que has tenido una carrera tan rápida? ¿No? Soy relativamente joven, tengo 34 años. Les digo que una de las grandes razones, aparte de tener buenos mentores, que siempre se los agradezco, súper recomendación a todos, consíganse buenos mentores, nunca tengan pena de mandar mensajes de, oye, ¿me das una recomendación? Pero dos, también esta experimentación inicial que me ayudó mucho a ver en qué era bueno yo, casi casi, y que se juntaba con, no solo soy bueno en esto, sino que aparte se genera valor a través de esto que hago, y de ahí me agarré, que en mi caso fue el tema de ciencia de datos, que después se convirtió en ingeniería, porque ya como
Chief Data Officer tienes que tener ahí un conocimiento un poco más integrado, como comentaba la doctora María del Pilar. Y aquí me gustaría un poco complementar la respuesta, porque es algo que también me suelen preguntar mucho. Yo creo que aunque tú te vayas a la parte académica o a la parte de la industria, siempre es importante que trabajes. Es decir, tú terminas una carrera y antes de seguirte a la especialización, a la maestría, al doctorado, ten experiencia. Si no tienes experiencia, no sigues estando miope, por decirlo de alguna manera. No puedes entender las cosas que tú vas a encontrar en la maestría. Yo doy clases de posgrado también y cuando me llegan chicos que acaban de terminar la carrera y les digo, a ver, vamos a hacer esto, ¿qué propones? No se les ocurre nada porque no tienen la experiencia. Cuando son chicos que vienen ya, que ya llevan unos 5 años trabajando en la industria, oiga, es que yo me encontré esta problemática y me gustaría proponer esto. Ya tienen más ideas, ya se imaginan más lo que se supone que les estás diciendo y pueden proponer mucho más cosas a que si te vas directamente de todo lo que es la parte del académico, no tienes esa visión, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo, vete a trabajar, a lo mejor te gusta la parte académica, está bien, pero busca, explora, experimenta, ten experiencias para que entonces puedas también poder decidir si te vas a dedicar a la academia o te vas a dedicar a la industria y si es en la industria, en qué parte es la que más te llama la atención. Sobre todo porque si tú encuentras algo que te apasiona, ahí claro, te iba a ser muchísimo más fácil que puedas subir porque va a ser tu pasión, porque lo vas a hacer más por gusto y vas a ser muy bueno en eso, ¿no? Tenemos unas preguntas también en Facebook. Tenemos a Edgar, dice, tengo la licenciatura en economía, ¿sería viable estudiar la licenciatura en ciencia de datos o lo mejor sería hacer una maestría en esto? Conectada, yo recomendaría 100%, aún antes de lanzarse a la maestría de ciencia de datos. Creo que hoy en día tenemos acceso a muchísimos cursos gratis, libre. Pues empezaría por ahí, ya sea con Coursera, por Udemy, por cualquier plataforma, y a partir de ahí darse una idea y posteriormente estudiar la maestría. Esa es mi recomendación muy personal. Aquí en el chat de Facebook también tenemos a Emanuel, dice, primero que nada, muchas gracias. Mi pregunta son, ¿cuáles son las tendencias más importantes que se espera que den forma al futuro de la IA en los próximos años? ¿Qué tipos de aplicaciones de IA podrán tener un impacto revolucionario en la sociedad en el futuro? Wow, qué buena pregunta. Aquí creo que podría dar toda una conferencia al respecto. Pero regresándome un poquito sobre mis pasos, yo empezaría por lo que les comentaba de esta gráfica de las burbujas. Creo que no querramos adelantarnos a lo que realmente está pasando. Entonces, ahorita donde se va a dar este cambio de la IA es que cada vez vamos a encontrar más casos de uso que realmente generen valor y que se puedan implementar en los negocios. Entonces, yo creo que de aquí al menos los próximos 5 a 10 años vamos a estar en ese periodo de transición en donde los 20 y 15 que veíamos por ciento de aplicaciones se van a convertir en 70, 80 dentro de las industrias. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Que definitivamente la forma en que trabajamos va a cambiar, entonces va a tocar actualizarnos, que es lo que ha pasado siempre. O sea, el mundo no se mantiene como un continuo, tiene un cambio, hay una progresión, hay una evolución. Entonces, pues bueno, eso, mantenernos actualizados, mantenernos vigentes, seguir viendo cómo construir junto con estas compañías o nosotros mismos emprendiendo, que en serio les aplaudiría a todos los que hagan eso. Es difícil, pero es de lo más gratificante. Y pues ahí, algo ahí nada más que voy a agregar, creo que nos va a tocar vivir un mundo bien interesante en 20 30 años, en donde si logramos concretar esto que les comento, vamos a tener que los trabajos cada vez van a ser más eficientes, se va a generar más riqueza. Y me gustaría creer que en un futuro, si estamos en una riqueza 10 veces más grande de lo que estamos hoy, podríamos aspirar a una mejor repartición de riquezas, ya muchas cosas un poco más de temas morales y demás. Pero ahí también va a haber un reto, ¿no? Como por ejemplo la posición de especialistas más hacia la parte ética o moral de los algoritmos, creo que va a seguir creciendo. Tenemos otra pregunta. Miroslava dice, muchas gracias. Una pregunta, ¿qué habilidades y conocimientos son esenciales para los líderes empresariales?
que desean aprovechar al máximo los datos y la IA? Mm, es buena pregunta. Mm, Es curioso porque yo les voy a decir desde mi experiencia, hace 5 años que salgo de consultoría para irme a Justo, el Chief Data Officer. Yo dejo un mundo de asesoría de datos e inteligencia artificial en donde nos tocaba ir a tocar puertas y venderles estas soluciones de datos, de inteligencia artificial, de modelos y demás. Y a veces les agradaba la idea, a veces no tanto, no les emocionaba o no lo veían tan importante porque pues, su compañía tiene más de 100 años y ha venido funcionando bien. Entonces no veían ese valor agregado. Hoy, 5 años después que regresé al mundo de consultoría, les puedo decir que no conozco un solo líder de una compañía grande que no tenga esto dentro de sus top 5 prioridades del 2024 o estrategia a seguir hasta 2030. Entonces, no diría tanto qué skills tienen estas personas que van a darle prioridad, sino les garantizo que todas las compañías lo tienen dentro de su agenda a continuar. Ahora, algo aún más interesante es qué skills tiene que haber para que estas cosas ocurran. Y ahí ya es un tema más de empatía, conexión entre el mundo técnico y de negocio, que a mí me tocó ver hace 10 años, esto se le consideraba como un unicornio, así, un ser mitológico, la persona que tuviera un conocimiento sólido técnico, pero que a la par pudiera sentarse con el negocio y aterrizarlo a valor. Y hoy este es un perfil que cada vez veo que salen más de la universidad y hay que seguirlo propiciando. Entonces, si estudiamos una carrera muy técnica, tratemos de acercarnos con el negocio. Si estudiamos, por ejemplo, el que comentaba de economía, que pueda aspirar más hacia un mundo de negocio, acérquense al mundo técnico, desarrollo de software, programación y demás. Tratemos de conectar unos con otros. Roberto, si gustas tomar la palabra, por favor. Nos dejó en emoción, Roberto. Y a ver, la que sigue, por favor. La que sigue. Bruce, si gustas tomar la palabra. Creo que más bien es que ellos no pueden quitar. Hicieron No una pregunta quieren. en el chat, Eri. A ver, ¿podría Sí, leerla? voy a comentar una que está en Facebook para no dejarnos ahí olvidaditos. Dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre la licenciatura de Ciencia de Datos a la Ingeniería de Ciencia de Datos, Emilio López? Perdona, andaba leyendo la pregunta en el chat. ¿La podría repetir? Lo siento. Ok, sí, bueno, la que acabo de decir es en Facebook. Emilio Ajá. López dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre la licenciatura de Ciencia de Datos a la Ingeniería de Ciencia de Datos? Ahí creo que la doctora María del Pilar me puede ayudar mejor a responderla. Sí, la parte de ingeniería de datos es la que se encarga justamente de los primeros pasos dentro de todo el proceso, lo que corresponde a la parte de extracción, resolución de heterogeneidades, integración, perfilado, limpieza, preparación de lo que son los datos ya para que se aplique el modelo. Todas esas partes y que por lo general, no sé, Diego, esa era una de mis preguntas, llevan más de la mitad del tiempo de todo el proyecto y ya después viene la parte de la implementación del algoritmo, pero eso del algoritmo hacia adelante es lo que más se llama como ciencia de datos. Desde mi punto de vista, todo debería englobar el mismo término, pero si vamos a diferenciar, el ingeniero de datos es el que se encarga de hacer la manipulación de los datos para que estén a punto al modelado. Sí, no lo pudo haber dicho mejor. De hecho, hay una gran recomendación cuando inician. De hecho, yo siento que hay como periodos en tu madurez laboral, por decirlo así. Entonces, cuando inician muy especializados, ya sea si se graduaron de la licenciatura de ciencia de datos, de ingeniería de datos o de economía o administración, la que sea la carrera. Mi recomendación es que en los primeros años de carrera traten de ampliar esa especialización y se vuelvan generalistas. Entonces, si son científicos de datos, volteen a ver la ingeniería de datos y empiecen a ganar ese conocimiento de lo que significa crear un ETL, cómo realizar mejores conexiones, a qué nos referimos si decimos, no sé, Fivetran, Matillion, Rivery,
distintas formas de cómo realizarlo, etc. Y o si eres un ingeniero de datos, también acérquense al científico de datos, porque así también van a ver cómo su trabajo impacta en el producto que va a generar valor para el negocio. Y después, ya cuando llegan a esa generalización, van a ver que poco a poco otra vez se van a especializar y así van a ir yendo poco a poco. Porque igual, cuando lleguen a posiciones de dirección, más arriba, van a ver que ya no va a ser suficiente solo el conocimiento de su vertical, del mundo de datos, tal vez va a ser necesario que conozcan un poco de marketing, un poco de finanzas y demás. Pero sí, ahí más bien es recomendación de, no importa que estudien, traten de siempre ver hacia los lados, es bien difícil esa integración, es bien importante, muy difícil, pero importante también. Tenemos la pregunta de Roberto, dice, sobre los recientes avances en la computación cuántica, se viene un segundo cambio revolucionario en cuanto a los procesos de las empresas actualmente. Por ejemplo, en temas de seguridad. En tu opinión, ¿qué opinas sobre los riesgos y ventajas que traerá esta nueva tecnología en los próximos años? Súper interesante la pregunta, les voy a hacer re franco otra vez. Y aparte esto lo estaba discutiendo hace poquito con una gran amiga que de hecho la recomiendo mucho que la sigan. Se llama Frida Ru, tiene un podcast, ella hay de New Sexy. Este, y nos encontramos aquí paseando, nos quedamos platicando porque ella acaba de terminar un libro sobre computación cuántica. A mí me tocó hacer un curso ahí del MIT igual al respecto. Y creo que va muy conectado con lo que les comentaba sobre este hype de la inteligencia artificial. Digo, son dos mundos bien separados, pero se pueden conectar en eso. Y es, creo que nos estamos enfocando mucho en algo que va a suceder todavía dentro de unos 30 años, sin estar viendo lo que está frente a nuestros ojos hoy en día. Entonces, mi recomendación, más que en pensar todas las puertas que nos va a abrir la computación cuántica, que es súper interesante. De hecho, quienes no se hayan metido en el tema, sí se lo recomiendo nada más por conocimiento general, pero mejor vayamos a lo que tenemos frente a nosotros. Ahora sí, entonces creo que hoy estamos en este periodo de transición de los casos de uso reales de la inteligencia artificial. Ya después, en unos 10 años, nos preocupamos en qué va a cambiar con el tema de computación cuántica. Pero lo que sí les puedo adelantar es que no es ni de cerca tan cercano como te lo plantean los medios de comunicación. Y falta bastante. Podemos hacer la última. Karin dice, ¿consideras que el área de ciberseguridad está haciendo uso de los datos o que muchas empresas no consideran este tema como una cuestión importante? Clave y bien relevante. No, hombre, no, y yo aquí les diría, creo que es gracias a áreas como la de ciberseguridad que ha habido un boom en el mundo de datos, porque para serles franco, quienes dieron el primer paso, las industrias que dieron este primer paso al uso correcto de la información y a explotar el uso de esta información, fueron los bancos. Entonces, todo el sector financiero depende de esta parte de ciberseguridad no solo para la detección a través de modelos de antifraude, sino también para el correcto tratamiento de su información, cómo garantizar el correcto uso de las mismas. Entonces, yo te diría que esta área, que es ciberseguridad, solo la veo creciendo, al menos no, ni siquiera futuro cercano, de aquí a muchos, muchos años por venir. Aparte, se ha hecho bien relevante, digo, ahí nada más para cerrar ese punto, todos los planes de contingencia a posibles catástrofes, como un breach de seguridad. Entonces, y es bien interesante, es un mundo entero que hay dentro de. Ahí en justo nos tuvimos que meter muchísimo, pues también para esto, cómo garantizar la seguridad de información de nuestros usuarios. Y me imagino, si de un retail, de un e-commerce digital le invertíamos muchísimo a esto, no me puedo imaginar una multinacional o un banco. Tenemos otras preguntas. ¿Nos regalan otros minutitos, doctora? O Sí, yo sí puedo sin ningún tema. Sí, adelante. genial. Bruce nos pregunta, ¿cómo podemos comunicar mejor con el negocio el valor de implementar técnicas de explicabilidad, explainability,
y mejorar la robustez de los modelos. Otra vez, me perdí un poquito ahí en la pregunta, perdona. ¿Cómo podemos comunicar mejor con el negocio el valor de implementar técnicas de Ah, explicabilidad y mejorar la robustez de los modelos? excelente. Tengo una conferencia, me encanta porque aquí voy a sacar la otra, especializado en este tema y es cómo presentamos los datos, cómo damos un tema de visualización. Ni siquiera me voy a meter tanto al detalle, les recomiendo libros mejor al respecto. Hay un libro que justo lo tengo aquí a la mano, que se llama, ¿cómo sería la traducción? The Back of the Napkin, la parte de atrás de la servilleta. Súper bueno, recomendadísimo. O sea, esto se lo regalaba a todos mis analistas en consultoría. Eh, Explica el cómo puedes transmitir un mensaje o una idea de mejor forma, porque eso también pasa mucho. Podemos tener la idea en la mente, pero de ahí a llevarlo a una PowerPoint o a un Excel o a algo que se le pueda mostrar a una persona que no tiene el conocimiento técnico necesario para entenderlo a primera instancia, se puede volver complicado. Entonces, le recomiendo muchísimo sí destinarle por lo menos una hora de su capacitación en el tema de ciencia de datos, una hora a la semana, en cursos o algo en temas de visualización, porque es bien relevante. Y les garantizo, si logramos transmitir ese mensaje, el lograr ganar credibilidad o lograr aliados para después ejecutar lo que estamos buscando, se va a volver facilísimo. Tenemos una más en Facebook. Dice Aleph, dice, yo soy egresado del MAC en Pezacatlán, con 5 años en consultoría SAP, busco titularme. ¿Qué recomiendan, maestría o diplomado? Yo recomendaría, digo, ya en este caso que ya tienes una experiencia de por medio, recomendaría la maestría definitivamente. Pero igual, creo que esto es nada más una opinión muy personal. Eh, Cualquiera de las dos, con que sigas teniendo esa progresión de aprendizaje, es igual de valioso. Les puedo decir mi experiencia propia. Yo no tengo ni diplomado ni... no se podría decir que es como un diplomado el que tomé en Berkeley, de estrategia de datos, pero realmente he sido más un partidario del aprendizaje que hay en hacer las cosas, en aprender en todo el acceso que tenemos a cursos hoy en día gratis, ir formando su carrera propia. Ahora, se los dice a alguien, el arrocito distópico de lo general, pues sí les puedo decir que la gran mayoría de mis conocidos o compañeros de trabajo, pues sí, sí estudiaron maestrías. Pues por eso les recomiendo. Gracias. También tengo aquí a Maximino, dice, estimado Diego, ¿cómo ves la tendencia de algunas empresas como BBVA, AT&T, Algoritmia, Wasteline y demás en empoderar a sus científicos de datos para seguir aprendiendo, ya sea con un PAT especializado de capacitación o apoyándoles en la continuación de sus estudios? ¿Ustedes en Brainfood tienen un esquema similar? 100%. De hecho, nosotros destinamos una parte de nuestro presupuesto a esa capacitación continua. Y me da gracia. Curiosamente, no todos lo utilizan. Nuestra problemática es que hay muchos que terminan metiéndose de lleno en su proyecto o en algunas otras temáticas del trabajo, entonces dejan para después el tema de capacitación. Entonces, uno de nuestros retos ha sido el recordarles, a tal grado de obligar de por lo menos dedicar 1 o 2 horas a la semana a seguirse capacitando. Porque como notarán, y como lo mencioné en la conferencia, el mundo de la ciencia de datos, de ingeniería de datos, de business intelligence, etc., está cambiando y va a seguir cambiando como cualquier práctica en el mundo. Entonces, sí es bien importante mantenerse actualizado con nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas y demás. No es que cambien 100%, las bases siguen estando ahí, pero sí va a cambiar tal vez la forma de hacer las cosas. Ya, ya van más de una vez que algún analista o gerente llega conmigo con una solución que yo ni tenía idea y me quedé perplejo así. ¿Se puede hacer eso? Entonces sí es bien importante. Pero sí, justamente eso hacemos.
Y me encanta porque mencionaste compañías de grandes amigos que también son Chief Data Officers en ellas. Y sí, todos utilizamos un poquito este mismo modelo porque vemos este valor en la educación y en la continua capacitación. En Facebook dice Elliot, buenas tardes. Para un contador entiendo que habría que tomar cursos antes de posiblemente estudiar ciencia de datos o una maestría relacionada. ¿Qué tipo de aplicaciones son recomendables para uso de un contador para temas de determinación de impuestos, contabilidad, finanzas? Uy, si tiene él una recomendación que me la pase. Yo soy de la vieja usanza. Todavía para temas de contaduría tengo a mi contador. Em, Creo que ahí hay muchos que están desarrollando aplicaciones, más bien si es el tema de entrenamiento. En tu caso en particular, aquí me van a pegar porque, o sea, claro que recomiendo la UNAM y distintas universidades, pero hay una aplicación que es DataCamp, que de verdad creo que en temas de calidad-precio es brutal. Y puedes empezar ahí una muy pequeña carrera que te dé una iniciación y empezar a explorar cómo podrías conectar tu carrera con este mundo que es más un horizontal. Se me hace bien interesante. Ahora, igualmente, si encuentras un posgrado dentro del UNAM, qué mejor. Son los mejores profesores de México, así que no hay mucho más. Bueno, creo que son todas las Diego, preguntas. ¿O falta otra, Erika? y tengo a Leonardo León, dice, gracias por compartir sus experiencias. ¿Cómo se puede contribuir a reducir la frontera cognitiva derivada de la AI? La frontera cognitiva de qué? Derivada de la IA. Bueno, si es a lo que creo que se refiere, haciéndolo. Creo que estamos en ese periodo. Ah, bueno, algo que voy a resaltar, y lo he dicho mil veces en la conferencia, este tema de transición. Cuando yo hablo en periodo de transición, por más que a nosotros nos guste pensar que va a ser un año, 2 años, 3 años, estamos hablando de décadas. Sí, las cosas toman tiempo. Y les voy a poner un ejemplo. En algún momento hice un proyecto de proyección para un retail, es de los retail más grandes del mundo. Curiosamente, el modelo lo terminamos en un tiempo relativamente récord, porque la verdad es que teníamos acceso a la información de calidad y en tiempo y forma. Entonces, súper bien. Realmente el proyecto fue más bien desarrollar el algoritmo y que tuviera buenas actividades y que funcionara en los procesos en los que se quería ejecutar. Todo eso lo hicimos en 3 meses. 3 meses, récord. ¿Saben cuánto tardó de que lo terminamos ese proyecto para que fuera un estándar dentro de toda la compañía? Porque estamos hablando de las compañías más grandes del mundo. 3 años. Y estamos hablando de un proyecto, un modelo de pronóstico. Entonces, doy esta referencia porque por 3 meses de trabajo para crear el modelo fueron otros 2 años y 9 meses de evangelizarlo, de actualizarlo, de llevarlo a las personas correctas, de seguir levantando casos de uso, de muchos esfuerzos que poco a poco la gente, porque también hay que ser bien francos, es algo inherente al humano el tener miedo a ese cambio. Entonces, que poco a poco lo adoptara. Lo mismo, imagínense, este es un caso de N cantidad que va a haber en el tema de inteligencia artificial. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar. Como les digo, hoy es el momento de hacer ese cambio y tener resiliencia, seguir empujando, porque les garantizo que 10, 20 años vamos a ver otro mundo cambiado por esto. Bueno, pues creo que han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Ha sido una plática muy, muy nutrida, muy interesante. Y pues muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, también nosotros estaremos llegar tu constancia y les recuerdo que esta plática ha sido grabada y la pondremos en nuestras redes sociales para aquellos que quieran pues revisarla o aquellos que no pudieron entrar en esta ocasión, pues la puedan ver posteriormente. Muchísimas gracias a todos.
Un gusto y gracias a ustedes. Hasta luego.